Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo predilecto, donde la primicia es nuestra bandera y el drama, nuestro pan de cada día. Espero que tengan sus palomitas a mano y las neuronas activadas, porque hoy les traigo un bombazo digno de una alfombra roja cubierta de secretos y mentiras. Prepárense para un viaje al corazón del espectáculo turco, donde las sonrisas perfectas esconden más de una puñalada trapera, y los exnovios no se callan ni debajo del agua. Como ya saben, las telenovelas turcas han conquistado el mundo, y con ellas, un ejército de galanes y divas que nos roban el aliento. Y si hablamos de reinas del drama y de la belleza, no podemos obviar a la mismísima Hande Erçel. Pero hoy, mis queridos chismosos, no nos centraremos solo en su brillante trayectoria, sino que desenterraremos los fantasmas de su pasado amoroso. Sí, hablamos de Kerem Bürsin. Pero la cosa no queda ahí, porque al parecer, sus palabras han salpicado a un miembro inesperado de la familia Erçel, la mismísima Gamze Erçel, la hermana de Hande. Antes de que me crucifiquen en la plaza pública virtual, permítanme reiterar lo que siempre les digo: la información que manejo proviene de fuentes diversas, rumores susurrados al oído de mis informantes, interpretaciones audaces y a veces hasta de la lectura de pozos de café. Así que por favor, tómenlo todo con la debida cautela. Apliquen su filtro anti-fake news y recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad es a menudo una quimera. Pero eso no significa que no podamos disfrutar del salseo, ¿verdad? Ahora, antes de sumergirnos de lleno en este culebrón, les pido un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia del chisme. Espero que se sientan como en casa, aunque aquí las paredes estén pintadas con los colores chillones del escándalo. Y si ya son habituales, mil gracias por su fidelidad. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y nos permite seguir desenterrando los secretos mejor guardados del jet set. Así que si aún no se han suscrito, ahora es el momento. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les aseguro que la información que está por venir es explosiva. Vale, ahora sí. Dejémonos de preámbulos y vayamos al quid de la cuestión. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, para muchos, el epítome del romance de cuento de hadas. Se conocieron en el set de rodaje de Sen Kalkapm, y desde el primer momento, la química entre ellos fue tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. El amor traspasó la pantalla y de repente se convirtieron en la pareja más idolatrada del mundo del espectáculo turco. Viajes exóticos, risas contagiosas, miradas que lo decían todo, alfombras rojas deslumbrantes. Todo parecía sacado de una película de Disney. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan de la manera más inesperada. Y así, de repente, la noticia de su ruptura nos golpeó como un balde de agua helada. Las razones oficiales, por supuesto, nunca salieron a la luz de forma clara y contundente. Los comunicados de prensa fueron vagos y ambiguos, dejando la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Los rumores, como era de esperar, florecieron como malas hierbas en un jardín descuidado. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales imposibles de compaginar, de terceros en discordia. Lo de siempre, vamos. Tras la separación, ambos actores tomaron caminos separados, como dos barcos que se alejan en la inmensidad del océano. Hande siguió cosechando éxitos profesionales, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía. Actualmente parece haber encontrado la felicidad sentimental en brazos de Hakan Sabank, un hombre de negocios que la trata como a una reina. Kerem, por su parte, también se ha mantenido enfocado en sus proyectos laborales. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero parece que aún no ha encontrado a su media naranja, o al menos, no lo ha hecho público. Pero aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia da un giro inesperado y se pone realmente interesante. Hace poco Kerem Bürsin concedió una entrevista a un medio turco en la que inevitablemente se le preguntó por su relación con Hande Erçel. Hasta ahí, todo dentro de lo normal. Era una pregunta obligada, un peaje que tenía que pagar para promocionar su último trabajo. Pero lo que dijo a continuación fue lo que encendió la mecha y provocó la tormenta perfecta en el universo Erçel Bürsin. Al parecer, Kerem hizo un comentario sobre la familia de Hande y más concretamente sobre Gamze Erçel, su hermana mayor. Según las lenguas viperinas que pululan por los pasillos de la farándula turca, Kerem mencionó algo sobre el papel de Gamze en la relación que mantuvo con Hande. Insinuó de forma más o menos velada que Gamze había tenido una influencia considerable en la dinámica de la pareja y quizás incluso en la propia ruptura.
No me pidan que repita exactamente sus palabras, porque no quiero echar más leña al fuego ni alimentar el morbo innecesariamente. Pero digamos que sus comentarios no fueron precisamente un canto a la amistad y al buen rollo. Y es aquí donde entra en escena la figura de Gamze Ercel. Gamze, como hermana mayor de Hande, siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. La hemos visto apoyándola incondicionalmente en cada paso de su carrera, defendiéndola a capa y espada de las críticas despiadadas de la prensa y de los trolls de Internet. Obviamente la noticia del controvertido comentario de Kerem no le sentó nada bien. De hecho, según fuentes cercanas a la familia Ercel, Gamze se sintió profundamente dolida y traicionada por las palabras de Kerem. Al parecer, ella siempre había mantenido una relación cordial y respetuosa con el actor, e incluso lo consideraba un amigo. Nunca esperó que él la involucrara de esa manera en sus problemas personales y que la señalara como una posible responsable del fracaso de su romance con Hande. ¿Qué fue exactamente lo que le dolió a Gamze? Bueno, los rumores apuntan a que Kerem insinuó que Gamze era demasiado protectora con Hande y que, de alguna manera, había contribuido a crear tensión en la relación. También se dice que Kerem sugirió que Gamze no aprobaba del todo su romance con Hande y que eso influyó en la forma en que ambos se relacionaban y tomaban decisiones. Obviamente todo esto son solo rumores, especulaciones y conjeturas. No podemos saber con certeza qué fue exactamente lo que dijo Kerem ni cuál fue la reacción exacta de Gamze. Pero lo que sí es innegable es que el comentario de Kerem generó una gran controversia y puso a Gamze en el centro de la polémica, convirtiéndola en el blanco de críticas y juicios de valor. ¿Cómo reaccionó Hande ante todo este revuelo? Pues obviamente no le hizo ninguna gracia ver a su hermana involucrada en su pasado amoroso y expuesta al escrutinio público. Se dice que Hande habló con Kerem en privado y le pidió, de forma educada pero firme, que dejara de mencionar a su familia en sus entrevistas y que no la utilizara como excusa para justificar sus propios errores. También se dice que Hande le expresó su decepción por haber hecho un comentario que sabía que iba a dañar a su hermana y que iba a reabrir viejas heridas. La verdad es que este drama tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante semanas e incluso meses. Tenemos una expareja famosa y mediática, una hermana protectora dispuesta a defender a su familia con uñas y dientes, rumores jugosos, especulaciones descabelladas y sobre todo, mucho salseo del bueno. ¿Qué más podemos pedir? Ahora bien, es importante recordar, una vez más, que todo esto son solo rumores y especulaciones. No podemos saber con certeza qué fue lo que realmente sucedió detrás de las cámaras, cuáles fueron las verdaderas intenciones de Kerem al hacer ese comentario ni cuál fue la reacción real de Gamze. Lo único que podemos hacer es seguir las pistas, analizar los detalles, interpretar los silencios y sacar nuestras propias conclusiones. Y hablando de conclusiones, ¿cuál es la tuya? ¿Crees que Kerem se equivocó al involucrar a Gamze en su pasado amoroso y al hacerla responsable, aunque sea de forma indirecta, del fracaso de su relación con Hande? ¿Crees que Gamze tiene derecho a sentirse ofendida y traicionada por sus comentarios? ¿O crees que todo esto es una tormenta en un vaso de agua, una exageración de la prensa sensacionalista que solo busca crear polémica donde no la hay? Déjame tu opinión en los comentarios. En resumen, hoy hemos analizado el posible impacto que tuvieron las palabras de Kerem Bürsin sobre Gamze Ercel, la hermana de Hande, después de un comentario que hizo en una entrevista sobre su relación pasada con la actriz. Hemos examinado cómo esto pudo haber afectado a Gamze, cómo pudo haber reaccionado Hande ante esta situación y qué consecuencias podría tener este incidente en el futuro. Recuerden que todo esto se basa en rumores e interpretaciones, así que tomen la información con cautela y no se dejen llevar por el alarmismo. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo lleno de chismes y salseo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, mi fiel ejército de chismosos. Y ahora, la parte que más me gusta al leer vuestros comentarios. Así que no se corten y déjenme saber qué opinan sobre todo este drama. ¿Creen que Kerem se pasó de la raya? ¿Creen que Gamze está exagerando? ¿Creen que Hande debería defender públicamente a su hermana? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, un último favor, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima.
Y recuerden, la vida es demasiado corta para aburrirse.